Hebreos 12, 24, ¿ya? Hebreos 12, 24. Sí. En realidad no sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Algunos consideran que fue Pablo. Pero todos sabemos que fue él. Sí. Él siempre callaba. Por el tema del lenguaje, ¿no? Algunos creen que es. Ay, Dios. Que es. Pero en todo caso, vamos a leer el libro de Hebreos 12, 24. Y hay una declaración ahí de la Biblia interesante que me parece oportuna que ahora que estamos aquí lo podamos tocar, ¿no? ¿Sí? Hebreos 12, 24. Así dice la palabra del Señor, Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador, dio un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. ¿Ah? Aquí el autor de Hebreos introduce, ¿no?, a una figura importante para nosotros, y es Jesús. ¿Qué dice sobre Jesús el autor de Hebreos? Dice: a Jesús, el mediador, de un nuevo pacto, ¿no? Si hay un nuevo pacto, quiere decir que hay un viejo pacto, un antiguo pacto, ¿no? Que ya, exacto. Pero Jesús es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto también. Un nuevo pacto es un mejor pacto, ¿sí? Pero nos vamos a basar en el estudio, en la parte que dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿sí?, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. El texto está hablando de una figura también del Antiguo Testamento, familiar para nosotros, ¿no? Este personaje se llama Abel. ¿No? Dice, hay una comparación entre Jesús y Abel. Abel, Jesús. ¿Sí? El autor hace una comparación. ¿Saben que entre Jesús y Abel hay algunas cosas parecidas, semejantes? Veamos históricamente, ¿no? Veamos, comencemos un poco a pensar. Por ejemplo, Abel adoraba a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Abel adoraba a Dios. Era un adorador. Y en cuanto a Jesús, ¿qué decimos? También era Un adorador. un adorador. Jesús también adoraba a Dios. ¿Recuerdan cuando el diablo lo tentó a Jesús? Jesús le dijo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús adoraba a Dios. Abel adoraba a Dios. Jesús también adoraba a Dios. Ahora, hay una diferencia. Abel llevó una ofrenda para Jehová. Hizo un altar y llevó una ofrenda para Jehová. Jesús, en cambio, no llevó una ofrenda para Jehová. Él fue la ofrenda. Fíjense la diferencia, ¿no? Él fue la ofrenda para Jehová. Él se presentó como ofrenda. ¿Entiende? Eso dice la Escritura. Jesús es el olor grato. Él se presentó como ofrenda, se presentó a sí mismo. Entonces, cuando Jesús estaba en esta tierra, Él era el olor grato. Él se presentó como ofrenda. Abel, en cambio, presenta una ofrenda. Abel no es la ofrenda. Él presenta una ofrenda, presenta un cordero, dice la Biblia, de los más gordos de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En cambio, Jesús se presenta como ofrenda a sí mismo, ¿no? Se presenta delante de Dios. Ok, otras cosas más que tenemos que ver. Ambos fueron perseguidos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Abel fue perseguido. ¿Por quién fue perseguido Abel? Por Caín. Por su hermano Caín. Caín persiguió a Abel. ¿Y Jesús fue perseguido por quiénes? Los fariseos, por los suyos. Exacto. Sus hermanos.
Por sus hermanos también. Sí, él fue perseguido por... Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Jesús también fue perseguido por sus hermanos, los judíos. Jesús era judío y fueron los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos, quienes persiguieron a Jesús. Ambos fueron perseguidos. Ahí hay semejanza. ¿Ok? Otra semejanza. Ambos murieron. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en Génesis el capítulo 4 que Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y dice que allí lo mató. Y en cuanto a Jesús, se nos dice que también un tal Judas, ¿viste? Lo entregó. En el huerto dijo, al que bese, no, ese es. Lo entregó y murió. Otra semejanza. La Biblia dice que el primer mártir, ¿quién fue? Abel. La Biblia dice que el primer mártir fue Abel. Ese es el primer mártir. Y sabes, la Biblia también dice que Jesús es el primogénito de los muertos. También es primero. ¿Y cómo puede ser que Abel sea el primer mártir y Jesús es el primogénito de los muertos? ¿Qué quiere decir esto, que Jesús es el primogénito de los muertos? El primero que murió, pero usted me está diciendo que el primero es Abel. ¿Sí? Pero la Biblia dice que Jesús es el primogénito de los muertos. Y es que la muerte que murió Jesús no es la muerte que murió Abel. ¿Entiende? Jesús murió la segunda muerte. ¿Y Abel qué muerte murió? La primera, la que todos morimos. Esa que por culpa del pecado de Adán, polvo eres y al polvo volverás. En cambio Jesús no murió la primera muerte, Él murió la segunda muerte. Esa es que la paga del pecado es muerte. Él murió la segunda muerte. Él murió la muerte que nosotros teníamos que morir. La sentencia por el pecado, que es la muerte eterna. Esa muerte Jesús la murió. Entonces, hasta ahora hemos visto nosotros diferencias y semejanzas, ¿verdad? Ahora, el texto de Hebreos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y aquí está toda una teología del escritor de Hebreos, ¿no? ¿Cómo es posible que la sangre de Jesús hable mejor que la de Abel? ¿Y en qué sentido o aspecto esa sangre habla mejor que la de Abel? Cuando Abel murió, la Biblia también menciona que Dios buscó al causante. ¿Entiende? Sí, eso lo sabemos. Dios busca al causante y lo encuentra y le dice lo siguiente: la voz de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿La voz de Abel habla? Sí, sí habla. ¿Pero qué hablaba? ¿Qué exigía la voz de Abel? Justicia, exacto. La voz de Abel exigía justicia. ¿Y qué? Justicia es muerte. Muerte para Caín. ¿Entiendes? Así. La voz de Abel exige muerte para Caín. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces exige muerte. La voz de Abel no es contemplativa. La voz de Abel no es perdonadora. Está clamando desde la tierra por justicia. ¿Qué es justicia? Dar conforme a lo que se merece. Esa es justicia. ¿Estamos? Dar el justo pago por lo que se merece. La justicia de Dios no perdona. La justicia de Dios no tiene misericordia. La justicia de Dios exige muerte. ¿Sí? No está con cosas. Exige muerte. Y estaba pidiendo la muerte inmediata para Caín. La Biblia dice que Jesús también murió a las 3 de la tarde, un día viernes, ¿sí? A la hora nona, 3 de la tarde, en Nisan, ¿no? 14 de Nisan, 14 de abril. Jesús también murió el 14 de Nisan, el 14 de abril. Y expiró, dice la Biblia.
Pero esa sangre habla mejor que la de Abel. ¿Sabe por qué? Porque también exige. Pero ¿sabes qué exige? Perdón. Exige perdón. ¿Entiendes? La sangre de Jesús está exigiendo el perdón de nuestros pecados. Exige que viva. La sangre de Abel exige que yo muera. La sangre de Jesús exige que yo viva. Abel dice que yo muera. ¿Y Jesús qué dice? Que yo viva. ¿Entiendes? Y así con cada uno de nosotros. Abel dice que muera. Y tiene razón. Tiene razón porque fue un acto injusto, malo. ¿Entiendes? Pero la sangre de Jesús es la única sangre que exige que yo viva. Que el que no lo merece, viva. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Entonces, en Abel pide lo que yo merezco, lo justo. ¿Qué merezco? La muerte. Y Abel pide muerte. Pero la sangre de Jesús exige lo que yo no merezco. Exige perdón. No merezco el perdón. No merezco la vida. Pero la sangre de Jesús pide y exige perdón al que no lo merece. Perdón para el transgresor. Pero el perdón para el pecador. ¿Qué les parece? Eso se conoce como evangelio. Evangelio son las buenas noticias de Dios. Este evangelio es buenas noticias de vida. Este evangelio es para todos y exige el perdón. El perdón gratuito. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué la sangre de Jesús exige el perdón? Porque Jesús murió. Recuerden, al comienzo dije, como ofrenda a Dios. Él se ofreció como ofrenda por mí delante de Dios. Porque Dios en el Antiguo Testamento exigía una ofrenda. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón si no hay derramamiento de sangre. Y entonces Jesús se presenta por mí delante de Dios como una ofrenda. Y una ofrenda, dice Pedro, perfecta, sin arrugas, sin mancha. Se presenta por mí. Y esa sangre exige perdón. De razón que el autor de Hebreos podía decir que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Ahora, algo más. La sangre de Jesús me libra de la segunda muerte. ¿Me entiende? La sangre de Jesús me libra del castigo eterno. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en Cristo, entonces no hay ninguna condenación para mí, sino que debo ir otra vez al paraíso que Adán y Eva habían perdido. Entonces, no sé si están captando la idea. El evangelio consiste en lo que Dios ha hecho en Cristo para mi salvación. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho Dios en Cristo para mi salvación? Dios ha hecho que su Hijo viva aquí en la tierra una vida perfecta. O voy a decirlo de otra manera, bajo esta pregunta. ¿Por qué Jesús se hizo humano? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Sabes para qué se hizo hombre? Sí, está bien, correcto, hermano Isaías. Pero algo más, para tomar mi lugar. ¿Se acuerdan la mañana que yo estaba mencionando que al pastor Warfield le preguntaron si hay pecado en su corazón? El pastor Warfield dijo, sí, hay pecado en mi corazón, pero no en la de mi nuevo hombre. Ese nuevo hombre es por representación. A nosotros nos han hecho creer que ese nuevo hombre es este que está frente a ustedes. No, la Biblia cuando habla de un nuevo hombre se está refiriendo a ese Jesús, ¿me entiende? Que nace por nosotros, crece por nosotros, muere por nosotros, vive por nosotros.
es el que está en Cristo, dice la Biblia. Pero a nosotros nos han hecho creer que nueva criatura yo. No, el que está en Cristo pertenece a esa nueva creación. La palabra en griego, nueva criatura no debería decirse, sino nueva creación es. ¿Me entiende? Porque la otra creación que es la de Adán, la que de donde venimos y que todos hemos nacido en pecado y que moriremos en pecado. ¿Sí? Esa es la historia. No conozco a alguien que haya muerto sin pecado. Todos los hombres morimos con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia habla que Jesús es el nuevo hombre. Cuando Él nacía una nueva humanidad. Un nuevo hombre. El segundo Adán. Entonces yo soy salvo en ese nuevo Adán. Sí. En ese nuevo, por la obediencia de ese Adán, soy justificado. ¿Entiende? Ese es el evangelio. Por la obediencia de ese nuevo Adán, yo soy justificado. Cuando hablamos de limpieza, no estamos hablando de una limpieza que sucede aquí. Eso es budismo. El budismo habla de una limpieza, de una reencarnación que se va reencarnando en uno y en otro hasta hacerse perfecto. Nosotros no creemos en tal doctrina. La doctrina bíblica nos habla de una limpieza en Jesús. ¿Entiende? Jesús es el que se hace un nuevo hombre y en ese nuevo hombre entramos al cielo. Gracias a ese nuevo hombre. Esa es la doctrina bíblica de la sustitución. Todo lo que Jesús hacía, decía Martín Lutero, yo lo hacía. Jesús nació por mí. Jesús obedeció por mí. Jesús murió por mí. Todo cuanto hizo Jesús, yo lo hice. ¿Me entiende? Entonces yo me salvo debido a la justicia de Cristo. No de mi justicia, sino de la justicia de Cristo. Por la obediencia ajena, que yo no la hice, sino solamente por la obediencia de Cristo, yo soy salvo. No, es que el Espíritu me ayuda con su fuerza a que yo me salve. No, el trabajo del Espíritu no consiste en llevarme y hacerme más santo y santo y santo. Eso es budismo, eso es catolicismo. El trabajo del Espíritu es enseñarme que Cristo es mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Y que por causa de Cristo yo voy al cielo, por causa de Cristo yo voy al cielo. O sea, el Espíritu Santo viene a enseñarme como maestro la figura de Jesús y decirte, mira, Él es tu Salvador. Nada puedo hacer yo para salvarte, dice el Espíritu. Quien lo ha hecho es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese es el Evangelio. ¿Alguna pregunta? Hay un texto que se lo cita, el que citó Mateo, donde habla de Caín. Ah, sí. Para que le dé la cita. Sí, está la cita. Mateo 23. Gracias. Dice así, Mateo 23, 35. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar del sacrificio. El primer mártir, de acuerdo a Jesús, fue Abel. Le llaman el justo Abel y el justo Jesús. El justo Abel no salva a nadie. El justo Abel exige, ¿sí?, que se le dé al culpable lo que se merece. El justo Jesús exige gracia. ¿Entiende? Que el culpable sea justificado. Que el culpable sea declarado inocente. El justo Jesús es el que trae la justificación de vida. Y eso lo dice Pablo. Entonces, hermanos, esto es el Evangelio de la salvación.